La reunión y formalmente iniciamos. Nuevamente presento a Rebeca Ruiz. Ella es nutricionista, trabaja en Aflora Salud en Panamá. Tuve el placer de hablar con ella, conocerla. La primera cita nos fue muy agradable. Creo que nunca lo olvidarás, Rebeca. Nosotras sabemos por qué, pero algo sucedió allí muy peculiar. Y bueno, lo cierto es que Rebe, muy linda, siempre está pues disponible para todas las personas que estamos allí. Y hoy yo le dije, Rebe, antes de irme, oye, me encantaría que hiciéramos un Zoom porque hay mucho desconocimiento de verdad en cuanto a la nutrición, la relación que tiene con el autismo, la relación que tiene con el microbioma, con nuestra salud, con todo. Por supuesto que accedió gustosamente, así que te damos la más cordial bienvenida desde Panamá a Rebeca que nos va a hablar, nos va a hacer una presentación y luego entonces vamos a tener las preguntas para ti, ¿ok? Bienvenida. Creo que tenemos un delay. Ujú. Ahora Creo que no sé si me pueden escuchar ahora sí. Hoy sí, ya, sí, Sí, quiero gracias. sí. En este casualmente se me estaba como saliendo yo como que, ay, no, me van a decir que justo en el momento que yo voy a hablar se va a empezar a salir acá la computadora. Pero sí, de verdad muchas gracias, señora Mafe, señora Erika, por la oportunidad. Buenas noches a todos. Como ya pues escucharon mi nombre, soy Rebeca, nutricionista. Voy aquí a compartirles rápidamente a mi pantallita con una presentación que tengo aquí preparada para ustedes. Voy a ver aquí rapidito. A ver, porque con esta computadora nunca he utilizado el Zoom. Entonces, a ver. Ya va. Creo que te accedí el permiso, ¿verdad, Rebe? Sí, sí me lo dio. A ver, estoy aquí buscando aquí la opción. Y yo pensando que me la sabía todo, pero hay veces que no, que con la tecnología no nos acompaña tanto. A Todos ver, los días aprendemos algo nuevo siempre. totalmente, total, absolutamente. A Sí. ver, no sé, señora Mafe, si se lo pueda compartir rápidamente. Sí, sí, compártemelo si quieres por aquí, por el WhatsApp, ¿quieres? ¿Por dónde lo quieres compartir? Ujú. Creo que está teniendo como dificultad Un delay te está teniendo, sí. con El el internet. internet. Ujú. Hola, Se Rebe. lo estoy compartiendo. ¿Por dónde me lo Listo. estás compartiendo? Ahorita mismo por el WhatsApp, ya se lo envié. Ok, déjame abrir entonces el WhatsApp. Dame un segundito. Sí, perdón, juraba que se iba a ver excelentemente bien, pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, tranquila. A ver. Sí, porque sigo intentando y no me deja compartir, qué raro. Eri, te lo mando, Erika. Sí, correcto. Envíamelo y yo lo podría compartir. Ya te lo doy. Ok, ya te lo mandé. Ok, ya ahorita se los comparto aquí en la pantalla. Ya solo me va diciendo, Rebeca, si quieres irlo pasando, Sí, irlo pasando. sí, Ok, no se preocupen. Ellos, pero entonces que me la... listo. Vamos a descargarlo. Ok, y sí, te comparto la pantalla. ¿La pueden ver todos? Se ve negro ahorita, pero. Ah, Sí, ok, ahorita ahorita. sí, Ya. perfecto. Ujú. Va, Excelente. Bueno, perfecto.
Y ahora sí, muchas gracias, señora Erika, por el apoyo. No hay problema. Entonces, sí, esta noche, pues me gustó la idea de titular, lo que quiero que se abra definitivamente al diálogo, a la conversación, y es el tema más allá de la comida, el poder de la nutrición en el trastorno del espectro autista. Siguiente, por favor. Son cuatro puntos principales que quisiera tratar en esta noche. La primera es que si realmente existe una dieta como tal para el trastorno del espectro autista, se debería tratar como cualquier otra patología, tal cual como una cardiopatía, como una neuropatía. Ya me estoy preocupando que se me está como cortando. A ver. Ok, ya te escuchamos bien de nuevo. Perfecto. Igual déjeme ver aquí rapidito si de repente puedo conectarme al teléfono, solo por si acaso de repente no voy a hacer que sea la misma computadora que me está fallando ahora, Ok. porque igual yo sí puedo ver acá toda la presentación y no pasa nada. La voy a hacer iniciar aquí, a ver. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Hoy sí. Sí, Perfecto, Sí. ok, ahora sí, excelente. Ahora sí podemos empezar. Bien, empiezo yo. Vamos a ver, entonces, básicamente cuatro puntos principales. El primero es si realmente existe una dieta para el trastorno del espectro autista, si se puede tratar como cualquier otra patología. El segundo punto es más allá de la selectividad alimentaria, que yo sé que es uno de los temas que más le aquejan, yo creo que si no es 100%, el 99,999% de un familiar o un padre de un chico dentro del trastorno del espectro autista. El tercer punto es la neurobioquímica relacionada a la alimentación, cómo la alimentación puede literalmente, aunque no lo crean, modular la neurobioquímica, o sea, todo lo que sucede en nuestro cerebro, todo lo que llega a nuestro cerebro prácticamente. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Obviamente no es darles una consulta nutricional completa en esta ocasión, pero sí poder darles ideas, poder darle algunos tips, poder darle cierta dirección a saber qué podemos hacer, qué podemos iniciar haciendo, qué es tan loco dentro de todo este mundo que realmente pareciera mentira, pero es súper vasto en cuanto a la parte, pues, alimentaria, la parte nutricional, la parte dietética del trastorno del espectro autista. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, básicamente, pues mi nombre es Rebeca Ruiz. Como ya pueden ver, soy nutricionista dietista panameña idónea en territorio acá de Panamá. Soy siempre me equivoco en esa palabra, de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas. Tuve un diplomado en microbiota y nutrición del Instituto Regenera de España. Tengo un historial laboral en multinacionales de compañías de alimentos, de nutrición e industria, donde tengo ni siquiera sin yo saber que iba a terminar trabajando pues en esta área clínica de las neurodivergencias, del neurodesarrollo y todo lo demás, pues me dio, digamos, el espacio, me dio la experiencia también para conocer ciertas cosas que que da un poquito más de conocimiento de base para poder hablar de lo que vamos a estar viendo esta noche. Tengo experiencia en nutrición clínica también. Actualmente, como mencionó la señora Mafe, trabajo como nutricionista en Aflora Salud junto con la doctora Dolly de León, que trabajamos hombro a hombro, de mano a mano, de cabeza a cabeza, a veces hasta de pie a pie, literalmente. La considero pues y definitivamente que es mi mentora en todo lo que también voy a explicarles esta noche. Mucho de mi conocimiento lo he adquirido gracias a ella. Y finalmente,
y no menos importante, soy hermana mayor de una nena dentro del espectro autista. Siguiente, por favor. Ya la señora Mafe empezó diciendo la primera frase que yo quería compartirles esta noche, que es una de mis frases favoritas, es la frase que todo nutricionista cuando empieza el primer día de carrera, el primer año de universidad, les explican y poco a poco uno pues la va entendiendo a medida que pues va avanzando en la carrera, se gradúa o empieza a trabajar. Y realmente la frase de Hipócrates definitivamente tenía toda la razón, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y quiero compartirles otra frase que ya creo que pronto saldrá patentada, y que la mencionó casualmente un día yo con la doctora Aurelia León, que estábamos en una consulta, y ella dijo, ¿sabes qué? Todo alimento es bueno si tu cuerpo lo procesa al fin y al cabo. Y dije, tiene toda la razón, doctora, tiene toda la razón. Y de ahí pues salió que patentáramos la frase, porque es muy cierta y tiene mucha base científica. Entonces, ¿realmente existe una dieta para el trastorno del espectro autista? ¿Qué creen ustedes? Pongan ahí en los comentarios que sí, que si no, si han intentado alguna, vayan escribiéndome por ahí también como para ver un poquito de la experiencia. Entonces, vamos repasando, siguiente por favor, un poquito rápidamente qué es el trastorno del espectro autista, y esto es una definición sumamente básica que está en el manual de diagnóstico de neurodivergencias de trastornos psiquiátricos de Estados Unidos, el DSM-5, y se refiere básicamente a una amplia gama, por su decisión es que es un espectro, de trastornos caracterizados por dificultades con las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, comunicación, lenguaje, am, situaciones sensoriales, etcétera. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se dice que ya actualmente uno de cada 31 niños de los Estados Unidos Vuelo avivado, está se escucha. dentro del espectro autista completamente. Y uno de cada 45 adultos también. Así que, quién sabe, tal vez, probablemente, quién lo diría, probablemente que sí, tal vez el 20% o el 15% de los que estamos aquí en esta sala de conferencia online, probablemente estamos dentro del espectro autista. Quién sabe, muy probablemente sea así. Entonces, esta es la definición diagnóstica general, sumamente por encima, la puntita del iceberg. Pero, ¿qué nos dice la evidencia científica? Que ha cambiado en los últimos años, que esta es una condición que se caracteriza realmente, si obviamos un poquito con la parte ya sensorial, como les dije, como por encima, se caracteriza por alteraciones gastrointestinales en cambios en la composición de la microbiota intestinal. La microbiota es esa comunidad de microorganismos que viven dentro de nosotros, principalmente el intestino, que literalmente son las que median muchísimo los mecanismos biológicos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, esas modificaciones de la microbiota, ya sea por cualquier am, agente externo, como algún alérgeno, algún medicamento, la contaminación, todo lo que llamamos epigenética en general, y sobre todo la alimentación, influye en esa parte digestiva, y no solamente en eso, sino que también va a influir en la parte del eje intestino-cerebro. Mucha gente lo ha escuchado, que es cuando el intestino, lo llamamos nuestro segundo cerebro, algunos dicen que pudiera ser realmente el primero, que realmente nosotros pensamos, como dicen ahí, poco en la tripa en vez del cerebro de la cabeza realmente, modula entonces esa parte de la acumulación entre ellos dos, modulando procesos de inflamación, procesos autoinmunes, metabolismo, etcétera. ¿Verdad? Entonces, al fin y al cabo, siguiente por favor, tenemos que preguntarnos, ¿el trastorno del espectro autista es realmente un trastorno neurológico o tiene su génesis en el intestino? Y esto es por información general, realmente. Probablemente aquí muchos papás se puedan sentir identificados, y esa es la idea básicamente para que puedan también pues conectar con la información que estamos dando esta noche. Y es que la mayoría de consultas que yo he estado con una familia con un nene dentro del trastorno, todos empiezan, puedo decir que el 95% con esta historia. Mi niño cuando nació, en su primer año de vida, tuvo un problema gastrointestinal, tuvo un problema inmunológico relacionado con una condición gastrointestinal, ¿cierto? Entonces, luego de los años, ¿verdad? Al año y medio, 2 años,
máximo 3, que ya es la media en la que se está diagnosticando los niños, cuando antes se decía que solamente se puede diagnosticar entre los 7, 8, hasta prácticamente 10 años realmente. Am, ya se está viendo pues que a los 3 años se da un diagnóstico cuando al final no se quiere recabar. ¿Qué otra cosa está por debajo del telón, por detrás del telón? ¿Qué cosa, qué otra cosita, qué otra condición puede estar por debajo de la mesa que también puede estar afectando esa parte neurológica del neurodesarrollo de ese niño, de ese paciente? Siguiente, por favor. Entonces, en general, vamos a entender la palabra dieta de una manera súper sencillita. Hay tres definiciones básicas realmente, pues, en el argot del lenguaje del español. El primero es el general, el segundo es el más científico, más médico, y finalmente uno que me gusta mucho, que es el etimológico, o sea, la raíz de la palabra. El primero es un conjunto, la dieta es un conjunto de alimentos y bebidas que se consumen habitualmente en toda la vida de una persona, ¿verdad? Ya sea saludable o no saludable. Es lo que comemos y bebemos desde que nacemos hasta que morimos. Eso es dieta. Si lo llevamos al plano científico, al plano nutricional, al plano de la salud, es el conjunto de alimentos que se planifican, que se organizan, que se recetan, podemos decir médicamente, básicamente, para que una persona pueda cumplir un objetivo específico, ya sea, pues, como hemos escuchado siempre, en términos generales, bajar de peso, mejorar alguna condición de salud, etcétera. Y finalmente, como le comenté que es la que más me gusta, la etimológica, que viene del griego diatía, significa el modo de vida de una persona. No solamente lo que come, sino también la forma de vivir. O sea, para mí eso es algo bellísimo, porque realmente, si se dan cuenta, en la sociedad actual, uno dice, ay, estoy a dieta. Todo el mundo lo toma, pero es que a mal. Completamente feo lo toma ese término de que, ay, estás a dieta. Ay, o sea que no puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ay, qué triste, qué aburrido. Pero cuando realmente lo llevamos al plano individual, cuando realmente, ejemplo, una persona con enfermedad celíaca, que por nada del mundo puede comer gluten, no puede ni respirar, no puede ni tocarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, con ese tipo de enfermedades que, de hecho, creo que es uno de los peores ejemplos que pude dar, porque a veces yo lo digo personalmente porque no soy celíaca, pero puede que sí lo sea. Recibimos muchos comentarios sobre el tipo de alimentación, el estilo de vida. Ah, pero por ejemplo, una persona con alergia al maní, sí se le toma un poquito más en cuenta. Se le toma en cuenta de que, ah, pero claro, es que puede reaccionar horriblemente, ¿verdad? A la exposición al maní, se le puede cerrar la garganta, puede dejar de respirar, se va a hinchar todo y entonces definitivamente tenemos que eliminarlo. Ok, pero ¿por qué no podemos también empatizar? ¿Por qué también no podemos entender que, por ejemplo, dentro del trastorno de espectro autista, debemos tener un cuidado también así con la alimentación, con ciertas patologías que probablemente presenta el paciente? Siguiente, por favor. Entonces, voy a mencionarles muy por encima dietas famosas que hasta el sol de hoy se han escuchado para el trastorno del espectro autista. Primero está el protocolo GAPS, muy probablemente muchos lo hayan escuchado anteriormente. Es un protocolo que en teoría pues va a servir para regular inmunológicamente el cuerpo, para una mejor producción de neurotransmisores y tener un sistema inmune en calma. Se encuentra también la dieta o protocolo Nemeshek, que muchos también habrán escuchado, puede que a muchos lo hayan realizado anteriormente, pero realmente también la distribución de alimentos y todas las recomendaciones que se dan tiene su parte que sí tiene sentido, pero realmente no termina como de hacer sentido, realmente. Está la dieta baja en carbohidratos, está el protocolo 5x5, que muchos lo han escuchado, que es el famoso protocolo del jugo de zanahoria. Está también, obviamente, la dieta libre de gluten, la dieta carnívora, que es solo comer pues carnes no, en 80% del consumo diario, y en 20% grasas de todo tipo, y en pocas cantidades, pues frutas y muy poquitos, realmente casi nada de carbohidratos. No es igual a la low carb, no es igual a la baja en carbohidratos realmente, porque al final la low carb, o por lo menos la keto, realmente la ketogénica, se utiliza un poquito más de grasa que proteínas. O si no, también la dieta FODMAPs, que evita los alimentos que producen mucha fermentación en el intestino. Siguiente, por favor. Toda esta mención de las dietas realmente no ha sido como para decirles, ah,
intente cuál le parece mejor y ya, hágala. No, no es para eso. Es para que primero usted conozca realmente las dietas que hay, que como pueden ver son eh, protocolos hechos, cada uno tiene su cierta base científica, no les voy a negar, porque realmente ninguna está no respaldada, todas están respaldadas por ciertas bases científicas. Sin embargo, sin embargo, y esto lo aplico desde mi experiencia personal, desde mi experiencia también profesional dentro de la consulta y trabajando, pues, de verdad, que con la doctora Liz se aprende demasiado. em, Nunca terminan los papás, las familias, los pacientes, nunca terminan, em, no quiero decir así satisfechos, pero nunca terminan viendo el resultado que en teoría deberían ver. Y no es para, como digo, como se dice aquí en Panamá, echar al agua esas dietas, esos protocolos alimentarios. No es para echarlos al agua porque yo sé que en algún punto sí pudieron ayudar a alguien. Sin embargo, no se puede estandarizar, que es realmente el punto al que quiero llegar, no se puede estandarizar realmente ni los requerimientos nutricionales, ni tampoco la suplementación, ni tampoco el tipo de alimentos que uno le puede dar realmente al paciente. No los podemos estandarizar. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos con cada protocolo se dice, tienes que darle como 10 cucharadas, me refiero específicamente al de Mecheck, 10 cucharadas, sé que es menos, pero ajá, por ejemplo, de aceite de oliva, por los omegas, por los antioxidantes y todo lo demás. Pero ¿y si mi hijo yo no sabía que era sensible o que era alérgico al aceite de oliva? Sea, son cosas que nosotros realmente pues tenemos que investigar y ese es el punto al que quiero, el siguiente punto que quisiera entonces resaltar. ¿Qué es? No, anterior, por favor, que no había terminado gracias, no había terminado de explicar. Entonces, lo que realmente importa al momento de decir un protocolo nutricional, una dieta dentro del trastorno de espectro autista, es conocer su trasfondo. ¿Ok? Todavía no hay como una selección, no hay sí, no hay una caracterización, no hay una división de los supuestos trastornos del espectro autista que existen. Actualmente solamente se conoce el nivel uno, nivel 2, nivel 3 que realmente, como aquí todos sabemos, en un espectro, que al final nuestros chicos van a necesitar un poquito más de apoyo en un área social, pero no tanto en el área matemática, tal vez un poquito más en el área social, en la zona, en el área académica, pero no tanto en la zona social, ¿verdad? Depende y es muy personalizado. Entonces tenemos que conocer realmente el trasfondo, que ya se está hablando entonces de una clasificación de los trastornos de espectro autista, que pueden ser unos más relacionados a la microbiota, que es meramente microbiológico, sobre crecimiento de bacterias, sobre crecimiento de hongos, baja diversidad microbiana y todo lo demás. Puede ser inmunológico, ya sea porque tengan una condición autoinmune, ya sea porque de repente toda la vida han presentado alergias y han pensado que, ok, simplemente hay que evitar los alérgenos, pero no, hay mucho más que solamente evitar alérgenos en cuestiones de trastorno de espectro autista inmunológico o una condición gastrointestinal de fondo también. Muchos pacientes llegan a consulta también para compartirles esta información, que al final nos damos cuenta que lo que tenía realmente era una permeabilidad intestinal. No estaba absorbiendo ningún nutriente, no estaba absorbiendo ninguna vitamina y obviamente cómo se va a nutrir ese cerebro, cómo va a llegar todas las vitaminas, todos los minerales a las zonas que tiene que llegar si no se está absorbiendo bien. Yo le puedo estar dando todos los suplementos de la vida, yo le puedo estar dando, uff, no sé cuántas pastillas al día, pero realmente está funcionando. Realmente está funcionando si yo tengo esa permeabilidad intestinal. O sea, realmente, y de conocimiento científico, no. Igual pasa también con la proteína, con el carbohidrato. Ay, pero es que yo veo a mi hijo súper flaquito. Y esto es una cosa que me pasa todos los días, de verdad. Los niños comen de verdad, estos nenes dentro del espectro comen unas cantidades de comida, pero industriales. Yo creo que la señora más se vio esos platos que se servían a esos nenes en la clínica. Y era una cosa bárbara, de verdad y aún quedaban con hambre. Y ahí también tenemos el tema de la permeabilidad intestinal. No se está absorbiendo la proteína, no están llegando también las señales de saciedad al cerebro. O sea que hay una mala conexión en ese eje intestino-cerebro, precisamente. Ahora sí, siguiente, por favor.
A ver, ajá. Entonces, vamos a conocer un poquito más allá de la selectividad alimentaria, que yo sé que esto es una cosa que todavía, por lo menos, y les comparto personalmente, me cuesta un poquito con mi hermanita, realmente. Gracias a Dios ella ha avanzado mucho, pero yo, cada vez que un papá me dice, "Ah, es que mi hijo de verdad no come nada", yo siempre les digo, miren, yo he batallado más de 10 años con selectividad alimentaria, sin ser profesional. Y lo sigo intentando. Así que yo creo que ustedes también lo pueden seguir intentando definitivamente. Entonces, vamos a definir rápidamente selectividad alimentaria. Se refiere a la simple aversión a alimentos, ya sea por alguna de sus características organolépticas o todas en conjunto, ya sea por su textura, ya sea por su olor, su color, sabor, su apariencia, donde el individuo, creo que se me cortó por ahí, simplemente pues evita consumir ese alimento, ¿verdad? A veces no es por gracia, no es por malcriadez que estos nenes van a evitar esos alimentos. ¿Sí? No lo es. Y les voy a explicar más adelante por qué. Aquí puse una imagen donde dice ARFID, que es un trastorno de la conducta alimentaria, que es lo que usualmente vemos también siempre, donde el paciente se restringe de alimentos, de consumir alimentos por temas sensoriales. ¿Sí? Como comenté, tal vez sea por la textura, tal vez sea por el olor, color, la forma. Hay papás que me dicen, pero es que este niño solamente come. Tengo una nena que yo me quedé, que wow, de verdad que cada día yo veo cosas muy fascinantes. Una nena que come las papas en forma de cubito, pero no se las quiere comer en forma así larguitas, así como papas fritas. Y yo decía, wow, qué interesante. Realmente qué interesante. Y todavía seguimos, la doctora sigue pues investigación de cómo estas cosas pueden suceder, porque realmente uno diría, ay, pero es que de verdad que no tiene sentido que hagan esto, o sea, realmente, wow, es tan loco que es el mismo alimento, pero de otra forma. Pues sí, ellos sensorialmente se sienten un poco más cómodos. ¿Y cuál es la explicación detrás de todo esto? Inflamación, completamente inflamación. La selectividad alimentaria viene de un fondo orgánico, de un fondo sistémico, de un fondo fisiológico. Creo que ahí sí ya, creo que es la siguiente diapositiva que hablo sobre eso, de que es completamente entonces orgánico. Esta es una gráfica que utilizamos como que, pues la doctora y yo utilizamos mucho también. También vamos a utilizarla cuando hablo un poquito sobre esto. Y es el ciclo vicioso, le llamo yo, el ciclo vicioso de la selectividad alimentaria y las consecuencias que tienen entonces dentro del paciente dentro del espectro autista. ¿Por qué será que realmente mi hijo solamente quiere comer pan, solamente quiere comer galletas, solamente quiere comer leche, no quiere ninguna carne, no quiere ningún vegetal, no quiere ninguna proteína? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué, licenciada? ¿Pero por qué será que siempre quiere eso? Te voy a explicar. Todo inicia, como saben, desde la microbiota. Cuando hay una poca diversidad bacteriana, una poca diversidad microbiana, que tal vez tengan más bacterias patógenas, más bacterias que enfermen, pocas bacterias muconutritivas, que son las que realmente le dan vida a ese intestino, o tal vez, por ejemplo, tengo un poquito de honguitos, un poquito de cándida, que me imagino que mucha gente de aquí va a conocer la palabra cándida, eh, o tal vez tenga, por ejemplo, alguna condición en la que yo no puedo producir ciertas enzimas, ya no sé, cualquier situación, pero va a haber poca diversidad microbiana. ¿Qué me va a llevar a esa poca diversidad microbiana? Ahora, disbiosis intestinal, una disbiosis, un desbalance de esos microorganismos que viven en mi intestino. ¿A qué me va a llevar eso? Como ya mencioné, ahora hiperpermeabilidad intestinal, me puede llevar a una inflamación intestinal, condiciones inflamatorias como la colitis, enfermedad de Crohn. Hemos visto pacientes pequeñitos con enfermedad de Crohn, de verdad que es fácil. Yo digo fascinante por el tema de que, wow, o sea, uno no se imagina que vería eso, pero realmente son casos muy fuertes. Entonces, ese desbalance de esa microbiota intestinal me va a llevar entonces a una mala absorción de nutrientes. Puede que tal vez no venga acompañada de una permeabilidad intestinal, pero miren, hay bacterias, hay microorganismos que son los que nos ayudan a procesar ciertos alimentos, carbohidratos, proteínas, líquidos, vitaminas, son las que las producen y las también
las procesan, las absorben, ayudan a procesarlas y poder llevarlas entonces al torrente sanguíneo para su posterior transporte a circulación sistémica. ¿A qué va a llevar eso? A la mala absorción de nutrientes, definitivamente. Igual, de todas formas, todos van a tener deficiencia de nutrientes. ¿A qué me va a llevar esa mala absorción? A un poco o nulo transporte de nutrientes, como mencioné, a la circulación sistémica. No me van a llegar los minerales que necesita el cerebro, no me van a llegar las vitaminas que necesita el cerebro y obviamente va a ser literalmente un cerebro malnutrido. Eso va a llevarme a un mecanismo de compensación de mi cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a empezar a compensar la falta de, por ejemplo, de minerales, la falta de vitaminas, la va a empezar a compensar no utilizando lamentablemente las vitaminas, como ya pueden ver, sino también utilizando otros tipos de tóxicos, utilizando, eh, por ejemplo, metabolitos de microorganismos, ¿verdad? Entonces, o sea, que son las cosas, los tóxicos que producen los microorganismos, las bacterias, los virus, los hongos, las arqueas, todas estas. ¿A qué me va a llevar esa compensación? A una malnutrición. Malnutrición no es lo mismo que desnutrición. Malnutrición es que ese balance nutritivo de poder ingerir o estar ingiriendo los nutrientes que necesito no va a estar completa, ¿verdad? ¿Y cómo se va a ver? Por signos físicos. Y esa es la manera fácil. Ahora también viendo lo de los exámenes, esa también se ve. Pero físicamente, ¿cómo se va a ver? Bajo tono muscular, llevando una hipotonía, que son los nenes que pues están todos los días acostados o que de repente están como, les digo, ya aguaditos, así como de gelatina, ¿verdad? Tienen bajo tono muscular, tienen una reducción de la grasa subcutánea, que como vamos a ver los niños, algunos son, no son puro huesito, pero unos los ves súper delgaditos, y baja densidad ósea. El cuerpo nuevamente, si no lo ingiere, no lo absorbe, va a compensar minerales, y es una cosa muy seria que al final el cuerpo empieza a compensar con los minerales que están en sus huesitos. Eso es, sí es bastante, bastante complicado. Así que este es, como mencioné, el círculo vicioso, básicamente, para que puedan comprender por qué sale la selectividad alimentaria realmente. Y una cosa que se me pasó a comentar aquí, entonces si yo no tengo en los microorganismos también receptores, por decir así, de los que les gusta comer comida real, comida que realmente nutre, obviamente no van a tener ganas de comer eso. Por ejemplo, si un paciente tiene cándida, que es un hongo, la cándida se alimenta directamente de azúcar, que es la premisa que les lancé al principio antes de mencionar esto. ¿Por qué mi hijo solo quiere comer leche? ¿Por qué mi hijo solo quiere comer pan? ¿Por qué solamente quiere comer galletas? ¿Por qué solo quiere comer, qué sé yo, gelatina, chucherías, cosas así? ¿Verdad? Porque probablemente, no digo que sea la única opción, obviamente porque a veces puede ser otro microorganismo, pero este es el más famoso, puede que tenga sobrecrecimiento de cándida y por eso quiera entonces consumir alimentos más dulces, alimentos con mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de carbohidratos simples, ¿sí? Por eso también está relacionada al microbiota. Entonces, nuevamente, consecuencias de selectividad alimentaria, bajo tono muscular, alteraciones del estado nutricional, hay veces que esa malnutrición, ¿verdad? Tal vez no se vea como un niño un poquito delgadito, pero también se puede ver en la parte del sobrepeso. Hay niños que también llegan hasta el estado de obesidad. Se va a ver una malnutrición proteico-calórica porque obviamente no vamos a estar utilizando la energía ni la proteína necesaria para poder construir tejido. Desarrollo de sensibilidades inmunológicas se van a desarrollar porque como les mencioné, la microbiota también interactúa con el sistema inmunológico, es un mediador del sistema inmunológico. Signos físicos de deficiencias nutricionales, como por ejemplo uñas frágiles, caída de cabello, mucosas secas, desbalance metabólico, etc. Y, la más importante, despoblación de la microbiota. Es decir, menor cantidad de especies benéficas dentro del intestino. Entonces, así, básicamente, por decirlo así, que realmente la selectividad alimentaria ahorita mismo yo no les puedo decir, lamentablemente, como dice el resto de las personas, que es meramente sensorial, que es meramente porque le gusta más la naranja que el pomelo, que le gusta más la papaya que no, no es así. Es que es directamente dirigido desde su cuerpo y hasta a veces los niños se restringen por protección personal. A veces ellos saben que tal vez comiendo ese alimento no se van a sentir bien.
Y esa es una de las hipótesis, muchas de las hipótesis que muchos científicos han también sacado recientemente, de que ellos si comprenden un poquito van a saber que ciertos alimentos no lo saben, que no los pueden procesar. Porque definitivamente no tienen las cepas necesarias, no tienen las enzimas necesarias tal vez. Obviamente ellos no nos van a decir, ay, tú sabes que yo tengo yo tengo lactasa que es para absorber la lactosa. No, no van a decir eso, obviamente, pero sí lo van a expresar, entonces evitando ciertos alimentos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales a verificar si nuestros chicos tienen sensibilidades alimentarias? Que eso es un punto muy importante en la parte de la selectividad alimentaria. Las sensibilidades alimentarias o alergias alimentarias, que no son lo mismo, pero los incluyen en el mismo grupo porque realmente, pues, am, tiene que ver con la parte inmunológica, ambas situaciones. A veces, de repente, cuando tenemos un alimento que el niño es sensible, que el niño es alérgico y no lo sabíamos, nunca había mostrado alguna reacción ni nada por el estilo, puede estar relacionados con reacciones en su cuerpo. Por ejemplo, hay niños que de repente no son alérgicos a la papa, pero cuando comen papa les sale como un sarpullido, por ejemplo. Recordándome yo de un paciente que le pasaba eso. Entonces, ¿por qué es importante también conocer esto? Por el tema de que si reducimos los alimentos que entonces es sensible, es alérgico, reducimos inflamación y por consecuente va a haber una desinflamación inmunológica y consecuentemente nuevamente, entonces el niño va a estar un poquito más abierto entonces, ya con la desinflamación, a abrirse a nuevos alimentos. Tenemos que también ver, por la parte de selectividad alimentaria tal vez, situaciones fisiológicas. Por ejemplo, caries, me duele bucal, me duele un diente, me duele la lengua, me duele la garganta, por ejemplo. Tenemos que revisar esas cosas también. A veces con los chicos que no son no verbales, hay veces que no nos pueden decir que tienen una caries, obviamente. Pero llegan a consulta y me dicen, ay, pero es que no come nada crunchy, no come nada crujiente, solamente come calditos, come sopa, come alimentos súper suaves que puedan morder tiernamente y todo lo demás, ¿no? Y yo les pregunto, ok, pero vamos a hacer una adecuación de la textura y todo lo demás, pero de repente pasa tiempo, llegan a mejorar la alimentación, pero no llegan a poder migrar de textura a textura. Cuando vamos a ver hacer nuevamente la investigación clínica y todo lo demás, me comentan, ah, mira, es que sí, siento que él como que me dice que le duele aquí la boquita, le duele aquí, yo digo, ah, pero llévelo al odontólogo, ¿no? A ver, revisar ese dientecito, a ver si tiene algún tema con el diente. Entonces, son situaciones que tenemos también que revisar, que son cosas que le molestan exteriormente al nene para el momento de comer. Y también, finalmente, revisar la situación microbiológica, ya sea sobre crecimiento o falta de microorganismos, que nos puedan entonces permitir la absorción, que nos puedan permitir entonces también el procesamiento de esos alimentos. Siguiente, por favor, ahora sí. Tercer punto, voy a tratar de ser bastante breve con este, que es la neurobioquímica relacionada a la alimentación. No sé si lo sabían, nuevamente menciono el eje intestino-cerebro, que realmente se debería llamar eje microbiota intestino-cerebro, porque al final el intestino está ahí, pero la que realmente manda dentro del intestino es la microbiota. No sabían que la mayoría, prácticamente del 90% de los neurotransmisores, cuando hablo de neurotransmisores me refiero a todos los químicos del sistema nervioso, cerebrales, neurológicos que se producen en el cuerpo, el 90% se producen en el intestino. Todo lo que es dopamina, ya puede poner la siguiente, todo lo que es dopamina, todo lo que es serotonina, norepinefrina, el GABA, que probablemente muchos hayan escuchado o muchos le hayan dicho que, ah, no, su hijo tiene problemas para producir GABA, tiene problemas para producir dopamina, tiene problemas para producir serotonina, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el intestino las produce, la microbiota las produce en su mayoría. Aquí en esta imagen podemos ver, y obviamente no se la voy a explicar porque de verdad que es muy larga, tardé mucho tiempo en explicarla, pero aquí podemos ver varias cepas productoras o mediadoras de la producción de cada uno de los neurotransmisores importantes para la salud y calidad de vida de un paciente dentro del trastorno del espectro autista. Aquí lo podemos ver claramente. Entonces, definitivamente, la microbiota tiene un papel muy grande en esa parte de los neurobioquímicos causados por la alimentación.
Por ejemplo, ellos afectan, la alimentación puede afectar el comportamiento, el estrés, la ansiedad, enfermedades neurológicas, patogénesis, hasta patogénesis, o sea, el inicio del dolor, de dónde sale el dolor. También eso lo puede mediar la alimentación. Yo les pongo una prueba para los que no estamos dentro del espectro, o que, bueno, tal vez sí, como les mencioné, pero que no sabemos nada todavía. Yo les pongo una prueba, pónganse a pensar. Hace tiempo, pónganse que ustedes se fueron a comer un helado y luego también se fueron a comer una pizza, por ejemplo. Y no es por satanizar el helado, no es por satanizar la pizza ni nada por el estilo. Sin embargo, pensemos en esa ocasión que nos fuimos a comer un helado y una pizza. Estuvimos súper felices, fue súper chévere ir para allá, mira que me divertí súper con mis amigos y todo lo demás, pero al día siguiente había trabajo, me lo comí súper tarde de noche, y al día siguiente me he levantado con un dolor de cabeza, me he levantado súper mareado, me pasó esto, esto y esto y esto, y no me siento lo mejor de mí. Y todo el día estoy irritado, todo el día estoy estresado y todo lo demás. Pero en comparación, pongamos otro día comemos, en vez de todo esto que acabo de mencionar, una comida bastante balanceada, mi proteína, mi carbohidrato, una ensaladita, por ejemplo, así, ¿no? Al día siguiente me levanto un poco mejor, me levanto bastante concentrada, me levanto descansado, todo lo demás. Y es porque los alimentos pueden mediar esa producción, como mencioné, de los neurotransmisores. Hay alimentos que producen demasiado o que pueden mediar demasiado la producción de ciertos neurotransmisores. Que, por ejemplo, ah, ya no voy a hablar tanto de neurotransmisores porque ya ahí sí me iría por la tangente, pero quiero hablar de dos grupos de alimentos importantes que muchas personas creo que aquí han podido escuchar de que se debería o se recomienda eliminar entonces en trastorno del espectro autista. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Será que la leche y el gluten son amigos o enemigos de nuestros pacientes, de nuestros hijos, de nuestros chicos? ¿Quién dice que sí, quién dice que no? Pongan un thumbs up, un pulgar arriba si piensan que sí o los que piensan que no. A ver si te me están siguiendo aquí ahorita en la charla. Ok, algunos dicen que sí, ok. Dicen que son nuestros amigos. Ujú. Para los que piensan que son nuestros enemigos, pongan creo que de repente en las reacciones hay uno hacia abajo. Es más probable, creo que debe haber alguna reacción de pulgar hacia abajo. Hay algunos que sí, ujú, sabían que no. Ok, rapidito. ¿Serán amigos o enemigos? Realmente. Les soy muy honesta, realmente les soy muy honesta, no realmente. Principalmente con el lácteo, realmente. Porque el lácteo, ¿verdad? De manera muy resumida, cuando un paciente, cuando una persona con una microbiota comprometida, con una microbiota o un sistema inmune, de hecho, que no puede procesar cierto tipo de alimentos, que tienen muchas sensibilidades alimentarias, que tienen una baja cantidad de microorganismos benéficos, una alta cantidad de microorganismos patológicos, por ejemplo, no van a poder procesar ciertas cosas, en este caso los lácteos, en este caso el gluten. Cuando ese paciente que tiene una microbiota comprometida consume leche, consume lácteos, ya sea yogur, ya sea mantequilla, queso, etcétera, todos los tipos de lácteos, ¿verdad? Cuando lo consume, en su intestino se va a producir, se va a absorber, obviamente, porque no va a quedar ahí nadando feliz, se va a absorber y se va a producir un compuesto que se llama beta-casomorfina. De repente ese último nombre, morfina, les suena, ¿verdad? La morfina, obviamente hemos escuchado que es un medicamento, opioide, pues en otros casos, en contextos no correctos, se utiliza como una droga, ¿verdad? Para, como decimos en el argot general social, para doparse, ¿verdad? Para no estar así como bien happy, bien feliz, se utiliza para eso. En términos científicos, se utiliza para sedar a las personas, también como aliviar el dolor, ¿verdad? Entonces, ¿funciona esto literalmente como si me estuviera metiendo un shot de morfina? No, literalmente, pero sí tiene un efecto neurológico, y ahí es cuando viene la parte neurobioquímica, entonces, de la alimentación. Sí va a ir esta casomorfina a los receptores de morfina del cerebro, y sí, no los va a llenar todos, obviamente, porque claro, no estoy metiendo una intravenosa con morfina para calmar un dolor,
idiopático, pero sí le estoy metiendo, entonces estoy alterando esos receptores, ¿verdad? Para que entonces, por ejemplo, hay nenes que de repente están, pacientes que de repente están corriendo por todos lados, se ríen solitos, eh, por lo menos algunos que también con temas de agresión, por ejemplo. No digo que este sea el completo causante, pero esto es lo que pudiera causar, ¿verdad? El consumo de ese tipo de alimentos. También el gluten, todo lo que es trigo, avena, centeno, cebada, también llega a producir, obviamente no la casomorfina, porque se viene de caseína, de la proteína de la leche, pero sí la glutamorfina, que entonces vendría de la gliadina, que es la proteína principal del gluten. Entonces, bastante sencillo, miren que no es nada complicado, simplemente saber de que estos alimentos realmente evaluar realmente si son nuestros amigos o nuestros enemigos. Si ustedes me preguntan en simples palabras, para mí sí, definitivamente. Finalmente, ¿qué podemos, licenciada, empezar a hacer por mi hijo dentro del espectro autista? No come nada, no hace nada, solamente toma Pediasure, solamente toma pan, solo come huevo. Estoy a punto de solamente darle agua como si fuera una planta y que tome sol. Historia real de una familia que me comentó eso un día. Yo digo, wow. Y ya no sabían qué hacer porque el niño no, era muy restringido, no quería comer. Lo primero y lo principal, realmente, siguiente por favor, es poder hacer una cadena realmente de eventos. Primeramente, poder evaluar y confirmar si hay alguna sensibilidad alimentaria, ¿verdad? Si hay algún tema inmunológico andando, tener un abordaje clínico nutricional individualizado, porque como les comenté, no se puede tener una dieta específica de decir solamente de tomate, solamente de pollo y solamente de papa y aceite de oliva. No se puede tener una dieta así. Tiene que ser un enfoque completamente personalizado para cada una de las necesidades nutricionales, necesidades médicas, necesidades dietéticas del paciente. ¿Sí? Primero que nada, evaluar y confirmar esas sensibilidades, esas alergias alimentarias. Segundo y consecuente, descartar condiciones gastrointestinales que entonces estén contribuyendo a esa sintomatología, porque muy probablemente también se sientan identificados. Hay pacientes que nunca supieron que al final lo que tenían era reflujo y por eso es que no querían comer carne, no querían comer tomate, no querían comer vegetales. Porque cuando lo comían, le causaba más reflujo, le causaba más acidez. Pero cuando comía algo más suave, o perdón, cuando comía algo más crunchy, que tenían que salivar, ¿verdad? Algo más neutro como un carbohidrato, les quitaba ese malestar, ¿verdad? Porque salivaban bastante, porque uno tiene que salivar cuando uno consume algo más crujiente, algo más duro, más sólido. Y eso es lo que les ayudaba entonces a quitar ese malestar, ¿verdad? Siguiente, considerar definitivamente la exclusión de gluten y lácteos. O sea, esto acá realmente, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Inténtenlo, inténtenlo, inténtenlo. Y no le estamos quitando nutrientes, cuando le estamos quitando el lácteo, cuando le estamos quitando el gluten. Ay, pero si es que el trigo, que si la cebada, la avena están certificadas con hierro, tienen fibra. La fibra la puede conseguir de otra manera. ¿Ok? La fibra la puede conseguir de la fruta, la puede conseguir de la vegetal, la puede conseguir los carbohidratos complejos también, ¿verdad? La proteína, ay, pero es que mi hijo, em, con el tema de la leche, es la única forma de que consuma su proteína. La va a conseguir de las carnes, la va a conseguir de las fuentes de proteína. O sea, vamos con calma. Por eso es que se necesita también la orientación, pues, personalizada. Tenemos que priorizar, pero es que 100% alimentos naturales y mínimamente procesados, ¿sí? Para entonces poder literalmente darle alimentos completamente naturales a nuestros hijos. Los alimentos procesados son, de verdad que en etapa inicial, por ejemplo, cuando estamos tratando de ayudar al paciente, ayudar al niño, los alimentos procesados no son nuestros aliados. Llega un punto en que sí podemos encontrar ciertas cosas mínimamente procesadas. Y cuando digo mínimamente es literalmente hecho en su casa o alguien que usted conoce que de repente combina las cosas, combina los alimentos, combina los ingredientes que usted conoce y sabe cómo lo hace. A eso me refiero con mínimamente procesado, porque de verdad que todo lo que tiene un etiquetado nutricional, al final, lamentablemente, siempre va a tener un agregado que no va a ser beneficioso para la salud de sus hijos. ¿Sí? Y finalmente, implementar, y esto es
súper, súper importante implementar estrategias de rotación alimentaria. ¿Sí? Dentro de las investigaciones, la doctora Dolly ha descubierto que la rotación alimentaria es lo que realmente puede ayudarnos con la selectividad alimentaria, que es realmente uno de los problemas más grandes realmente de los pacientes dentro del espectro autista, como una herramienta para poder diversificar la alimentación. Sí, claro, también podemos adaptar las comidas, que si al niño le gusta más las cosas crujientes, ok, vamos a hacer una transición de crujientes a un poquito más suaves para que pueda tener un poquito más de variedad de texturas, un poquito de variedad de olores, sabores y que se pueda exponer a estos nuevos alimentos, ¿no? Pero lo que nosotros principalmente necesitamos es poder modular esa microbiota y poder bajar esa carga inflamatoria para poder mejorar entonces la tolerancia digestiva, la tolerancia a esos alimentos, la tolerancia sensorial. Porque nuevamente les vuelvo y les repito, lo sensorial tiene su origen orgánico, tiene su origen fisiológico y tiene su origen sistemático. Así que les agradezco muchísimo por su atención. Hasta ha sido el fin de la exponencia. Discúlpenme realmente por los temas técnicos. Realmente, a veces uno no espera que estas cosas sucedan, realmente, pero gracias a Dios pudimos entonces compartirles la información de esta noche. Espero que haya sido de mucho provecho. Realmente, ya soy honesta, me he quedado un poquito corta por el tema de que, pues, obviamente, es como que les quiero dar información, pero no quiero darles un spoiler gigante. Pero creo que con estas estrategias podemos realmente iniciar, ¿verdad? Iniciar de verdad, poder estimular en ustedes esa búsqueda de respuestas que el autismo no solamente es a que mi hijo tiene estereotipias, mi hijo tiene colalea, mi hijo no habla, mi hijo es agresivo y se va a quedar así toda la vida. No, no Mm, es así. así es. Definitivamente, no solamente por experiencia, sino también por la evidencia científica, que no, definitivamente no es así. Sí, hay Así que sí, muchísimos muchas factores. gracias. Gracias, Rebe. De verdad que buenísimo. Nos has dado como un bosquejo, sobre todo para los papás que están iniciando en este camino y los que no también, porque hay cosas también interesantes que yo acabo de ver, a pesar de que Sammy ya tiene 15 años, pero bueno, uno siempre está aprendiendo y siempre hay que estarse actualizando porque además la información está cambiando muy rápido, ¿no? Y está apareciendo más información cada día. Vamos a ir, porque sé que es tarde en muchísimos países, vámonos con las preguntas para ver si nos da chance. No me quiero extender muchísimo más, entonces vamos con las preguntas, Rebe, para que tú puedas contestarlas. Amiga Erika, ¿las tienes tú ahí? Fíjate que no, por el momento nadie me ha hecho preguntas, nada Yo, más yo vi una que habla. decía, con la dieta Red se logran varios avances en una persona con TEA. Sí, esa era un comentario, pero básicamente Se solo logran. comentarios, o sea, hemos tenido. Quizás yo sí quiero saber, Rebeca, O si nos pueden puedes levantar la mano también si quieren hacer la explicar pregunta. un poquito más sobre eso, sobre el protocolo Red, si lo puedes explicar un poquito más. Sí, claro, por supuesto. Por lo menos, la dieta de Red de la doctora Daniel León se trata básicamente de tres etapas, ¿verdad?, de la alimentación de un paciente dentro del espectro autista. Que realmente, para decirles que es meramente de autismo, pues sí fue creada para eso, definitivamente dentro del conocimiento de la doctora Dolly. Pero les prometo que si lo llevamos a otras patologías, trabaja de verdad que maravillas. El primer paso es retirar todos los alimentos, que es la primera sigla, la red, retirar todos los alimentos, ¿verdad?, que sean inflamatorios, que sean desreguladores de la microbiota, que me inflamen, que yo sea intolerante, que yo sea alérgico, retirar todos esos alimentos. A veces esa etapa puede demorarnos muchísimo tiempo. Hay familias, también lo digo por experiencia profesional que he visto, que dicen de un día para otro, quito todo. Yo lo voy a quitar todo, mi hijo va a llorar 3 días, pero yo lo voy a quitar todo. ¿Qué recomiendo yo realmente que se lo hagan enseguida? O paso a paso, de verdad, como el más les parezca. Mientras tanto, ustedes me prometen que el bienestar del niño está asegurado definitivamente, ¿no? Porque acá sí trabajamos con niños muy pequeños que a algunos sí les puede afectar muchísimo más, ¿no? El cambio, los cambios bruscos. Entonces, esa es la primera parte. La parte de rot, ¿verdad? Es entonces rotar los alimentos. Y esa rotación
realmente salió por la parte inmunológica de la investigación en cuanto a la alimentación dentro del trastorno del espectro autista, porque como les comenté, la situación inmunológica, aparte de microbiota, que al final realmente lo inmunológico está mediado por la microbiota, em, tiene una importancia en cuanto, como me comenté, a la inflamación. Y cuando uno rota los alimentos, uno ofrece un alimento distinto todos los días, y con alimento me refiero a un alimento por grupo, por día, ¿verdad? Lo que son carnes, lo que son carbohidratos, lo que son las grasas, frutas, vegetales, ¿no? Todas estas cositas. Dando uno distinto al día, yo reduzco la inflamación, yo reduzco esa exposición a ese alimento que o me inflama, ¿verdad? O que por lo menos al uno repetir mucho los alimentos todos los días, por ejemplo, si ustedes comen huevo todos los días, va a llegar un punto que huevo no les va a sentar muy bien. Siempre menciono ese ejemplo porque es mi ejemplo personal. Yo no puedo comer huevo más de 2 días seguidos porque ya entonces me voy sintiendo un poquito mal. ¿Y por qué? Porque ya es que mi cuerpo está reaccionando, mi cuerpo está creando una resistencia realmente a ese alimento. ¿Qué hace mi cuerpo? Obviamente es como que, mira, este alimento me está inflamando, lo voy a expulsar, en mi caso, ¿no? Y a mí me dan dolores de panza bastante fuertes. Entonces, y es precisamente es para entonces poder expulsar ese alimento extraño que entonces me está haciendo daño. Cuando uno rota los alimentos nuevamente, que es cuando yo no expongo al cuerpo a ese mismo alimento todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, yo reduzco la inflamación, yo reduzco la reactividad de mi sistema inmune. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, cada cierto tipo de días, cada 2, 3, 4, 5 días, entonces mi cuerpo no se expone a ese mismo alimento y no crea una resistencia, ¿verdad? Por a la alta frecuencia de esos alimentos. Si les soy honesta, hay alimentos que uno es sensible o es alérgico, bueno, principalmente que es sensible porque la alergia ya es algo un poquito más innato que es más difícil modificar, pero al menos con la sensibilidad. Si hay alimentos que son muy sensibles por la alta frecuencia, pero hay otros que son muy sensibles porque ya es innato en nuestro cuerpo. Ujú. Pero la idea principal es poder rotar entonces estos alimentos, que igual, aparte de bajar la inflamación, también nos ayuda a poder exponer al niño, al chico, al paciente a alimentos nuevos. Probablemente él está acostumbrado a comer solo papas, a comer solo nuggets, a comer solo Pediasure, por ejemplo, algún módulo de estos infantiles de leche, ¿verdad? Que son, entre comillas, complemento nutricional, complemento alimentario. Pero cuando yo le estoy ofreciendo cosas nuevas, él por fin puede conocer y puede entender que hay otros alimentos aparte del nugget y la papita. Y no les voy a negar, y esto no es para recriminar a nadie, esto no es para señalar el dedo a nadie, ni nada por el estilo. Pero hay familias en las que simplemente piensan, ay, eso es lo que come, no le dé más nada. Están haciendo una ensalada, están haciendo algo, pero como el niño solamente come nugget y papita, no lo ofrezcan porque él no se lo va a comer. No, incluyamos también al niño en esa parte de la alimentación. Los niños también necesitan, tienen el derecho de poder recibir esa alimentación saludable. Y lo dice de hecho la OMS. Y yo que ni creo tanto en la OMS, pero ajá, también lo dice. Todos los niños tienen derecho, son de los derechos universales de los niños, tienen derecho a una alimentación saludable y accesible, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de rotar, lo que puede ayudarnos y finalmente reincorporar o reintroducir algunos alimentos que con, por ejemplo, pronósticos bastante buenos, en un futuro se puede reintroducir, por ejemplo, algunos procesados. Yo le digo procesados clean, o como les comenté, procesados que al final se sabe cómo se producen esos productos. Tal vez alguno que otro que de repente sí uno sepa, conozca que es orgánico, que es todo limpio y todo lo demás. Se pueden reintroducir algunos alimentos que marcaba una leve intolerancia probablemente el paciente y ya poco a poco se puede reintroducir para que entonces el cuerpo también pueda volver a aceptar esos alimentos. Ujú. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, no es una dieta restrictiva al fin y al cabo, porque por lo menos recuerdo una paciente que me decía, ay, pero si yo le estoy dando tostón le estoy dando tostón casi 2 veces a la semana y mi hijo está bien. Y dije, pero ¿quién dijo que el tostón está mal? ¿Quién Ujú. dijo que el chicharrón estaba mal? ¿Me explico? Entonces, es simplemente cuestión de saber elegir los alimentos, ¿verdad? De mejor calidad, para entonces ofrecer al niño y saber la técnica entonces de poder rotar esos alimentos. Mira, aquí hay un tema bien interesante también. Aquí nos está contando Magdiela Gómez que ella le quitó el gluten, lácteos, etcétera.
pero que le cuesta un poco con la dieta Red Rot Red porque se queda corta con la repetición de los alimentos del mismo día. O sea, si es una, Ujú, estamos claros que es una proteína, un carbohidrato y un vegetal, ¿no? Entonces, correcto. y bueno, los que tienen merienda tienen su merienda. Pero el mismo día, por ejemplo, si es carne, la pregunta es, entonces, si le gusta un bistec, por darte un ejemplo, al mediodía, en la mañana, lo que pasa es que uno se tiene que poner creativo, o sea, de verdad te tienes que buscar Sí, meter en cosas de dieta para autismo, en Facebook, en grupos, en cosas porque te tienes que poner creativo. Entonces, en la mañana de pronto lo que puedes hacer son unas tortitas de carne, ¿no? Y en la exacto. noche le haces otra cosa diferente, le puedes hacer hoy se hacen como unas salchichas también de carne, la puedes hacer molida. Ujú, La cosa es que uno se tiene que poner creativo. En el caso de mi hijo, por ejemplo, que es carnívoro, le encanta, él se puede comer su carne en la mañana, en el mediodía, en la noche, y feliz. O sea, le gusta, pero no todos son así. Por otro lado, también, y esto era algo con lo que siempre me discutía mi mamá, y yo puedo entender, porque ahorita me da risa porque me acordé de una señora que llegó a los 117 años, 114 años, no sé cuánto, y una de las cosas que ella decía es que ella comía mucho, que ella comía yogur. Claro, me imagino que era un yogur que hacía ella, ¿sabes? O sea, no era seguramente de estos azucarados ni dulces que venden, es un yogur que seguro que ella misma lo fermentaba, y bueno, tienen buenos probióticos los yogures. Entonces aquí dicen, hay que retirar los yogures porque sí tienen buenos probióticos y eso lo sabemos. ¿Qué dices de eso, por Rebe? lo menos con los yogures, por ejemplo, con el yogur, lo que es el kefir y todo esto, sí es cierto, tienen probióticos que sí son beneficiosos probablemente, sin embargo, con estos niños, con estos chicos en todo el espectro autista, que tienen una microbiota comprometida, por ejemplo, si yo no sé, ¿verdad? Yo no sé realmente qué desbalance de microorganismos tengo en ese intestino, yo no le puedo decir, ay, sí, dele a la libre yogur porque, ajá, probiótico, pero yo no sé qué sepa ese probiótico, ¿verdad? Yo no sé si al final de ese probiótico estoy perjudicando más esa microbiota, haciendo que ese microorganismo que probablemente no debería tener tanto en su intestino esté creciendo más, Ujú, ¿verdad? Y estoy empeorando entonces ese cuadro. Sí mencionar obviamente la parte que les mencioné de la bioquímica nutricional, obviamente que causa entonces el lácteo. Entonces, ok, sí, probablemente para otras personas el yogur con probióticos puede sí sea beneficioso, pero lamentablemente que para dentro del espectro autista, los cultivos probióticos de los yogures, kefir, de los otros fermentados, chucrut, kimchi, todas estas cositas, usualmente, primero que nada, son levaduras que aumentan hongos y eso no va muy bien con ellos. porque Y segundo, no fermentados sabemos qué no, sepa exactamente es. fermentados no. Lo que pasa es que, Y- mira, te voy a decir, yo recuerdo en la época que Sammy tomaba full yogur, es porque se hacen adictos a los yogurcitos. Yo trataba Sí, de sí, sí, comprarle no me acuerdo, unos chiquititos los más disque healthy, pero es mentira, porque al final no es que les gusta el yogur, porque cuando yo le dije, ah, bueno, ¿tú quieres comer yogur? Vamos a comprar yogur griego. Dale yogur exacto, griego sin nada para ver si le gusta o no. Eso es como el café con azúcar o sin azúcar. A ver si te sigue gustando el exacto, café, ¿no? Entonces realmente no les estamos dando el beneficio del alimento, sino que están adictos y le estamos dando un dulcito, una cosita sabrosa y pensando que es saludable, pero no es. O sea, y ahí es donde los papás, por eso nosotros insistimos tanto en que los papás tenemos que educarnos muy bien y nos tenemos que volver investigadores, nutricionistas y asistir a todos estos Zoom y todas estas clases porque necesitamos saber toda esta información. O sea, es muy importante. totalmente. Por aquí dice, ¿qué alimento puedo probar para sustituir los lácteos y el pan? Por lo menos con los lácteos, refiriéndose, por ejemplo, a la leche, principalmente, que sé que es como uno de los mayores problemas de algunos papás, aunque sea procesado, ¿verdad? Intentemos sustituir, por ejemplo, alguna bebida vegetal, ya sea a base de arroz, a base de coco, obviamente no para uso de todos los días, pero uno siempre tiene que buscar de alguna u otra forma la herramienta que nos puede ayudar para que finalmente pues el niño pues deje la leche. Mm, Porque, por ejemplo, hay pacientitos que vienen ya todavía con tetero a los 6 años
Y yo digo, bueno, pero es que ya esa etapa creo que hace rato pasó y cuando uno analiza el caso, analiza al paciente y todo lo demás, uno ve que, claro, siempre es por un apego emocional, es un apego, ¿verdad? De calma, de tranquilidad, que sea el momento de dormir, que sea el momento de la siesta, ¿verdad? Pero utilizar esas oportunidades para ir quitándole poco a poco y entonces en vez de darle leche de vaca, leches lácteas como tal, utiliza entonces otras opciones ya, entonces, por ejemplo, bases vegetales, hechas en casa también. Si no lo sabían, uno Almendra. puede hacer leche de base de tubérculo, Ujú. de hecho, que no sea leche, obviamente sería una bebida, que queda como una horchata, o sea, eso es posible. Ujú. Claro, claro, sí. Eh, ¿Qué En pasa cuanto con al el pan, maíz? Rebeca, una consulta en cuanto al pan, puede ser pan de masa madre, porque yo he escuchado mucho eso de que recomiendan para los niños autistas el pan de masa madre. El pan de masa madre cae también tanto en el grupo de los yogures con el tema de los probióticos, que a pesar de que con el horneo, ¿verdad?, del pan, en teoría como que mueren. Obviamente eso tiene un cultivo de levaduras. Y va a aumentar entonces las levaduras probablemente intestinales del paciente, en parte, y también porque lamentablemente el cultivo que se le echa, que en teoría se come, ¿verdad? El gluten o lo hace un poquito más digerible, entre comillas, no es tan efectivo. Sí queda todavía partículas de gluten y aún esas pequeñas partículas pueden tener un efecto adverso. Claro, lo Ujú. fermenta, sí, porque está hecho con fermento. Aquí está Ujú, hablando, Eric también está preguntando. Entonces Floribel estoy también es. pensando cambiar por el yogur convencional por el griego mezclado con miel de abeja. Buena pregunta, porque yo también quería preguntar sobre la miel de abeja, que es tremendo alimento, o sea, lo sabemos, ujú. pero ¿qué pasa con ellos? ¿Lo pueden tomar o no? Y la pregunta que está haciendo Eric, si puede cambiar entonces el yogur, que use más bien el griego con miel de abeja. Por lo menos, el yogur griego sigue siendo entonces un lácteo, ¿sí? A pesar de que pues es sin grasas, am, es simplemente pues literalmente proteína, lo cual se considera un superalimento que es sumamente pues beneficioso y todo lo demás. Lamentablemente no, porque igualmente está completamente lleno de caseína también. Puede Ujú. que no tenga lactosa, puede que no tenga eh, azúcar añadida, que sea solamente proteína láctea y todo lo demás sin grasa, llámese cómo se haga, pero sigue teniendo entonces la parte de su caseína, que es el que precisamente tenemos el problema entonces con las casomorfinas, que es el principal producto de las casomorfinas. Pero si hablamos de la miel de abeja, claro, no lo digo que en consumo excesivo y todos los días, definitivamente, pero es un endulzante, pues, confiable. No le digo que es 100% seguro porque hay algunos niños que son sensibles a la Sí. miel de abeja, Ujú. ¿verdad? Hay algunos que son bastante sensibles, pero por lo menos en recomendación general es un endulzante que en caso de necesitarlo, sí se puede utilizar, Ujú. pero siempre viendo el plano individual de cada paciente. Ok. Otra cosa que te quería preguntar sobre el reflujo y la gastritis, porque muchos de estos niños sufren y no nos damos cuenta. Está muy relacionado, por ejemplo, las infecciones en los oídos, las infecciones, los mocos que siempre están moqueando, que siempre tienen una gripe, que siempre están con antibióticos porque los oídos. Y yo tengo entendido y sé de muy buena fuente que el reflujo te causa estas infecciones también, puede ser una causa de todas estas infecciones en las vías respiratorias. No, sí, definitivamente, pues en consultas se ve mucho de que al final, cuando vemos que el niño está muy enfermo, tiene mucha, pues como se dice, mucosidad, como le llamamos, la nariz siempre trancadilla, siempre con moquitos, con una tos ahí Ujú. molestosa todo el tiempo y todo lo demás, que el moco le llega pues, a veces hasta el oído, ¿no? Y se los tapa. Sí está relacionado. No puedo decir que 100% de las veces, pero muchas veces con el reflujo gastroesofágico, definitivamente. Porque sí hemos visto que, obviamente, y eso es ya, pues, obviamente, fisiopatología general médica, de que sí, el que se suba el ácido al esófago, eso va a causar un poquito de mucosidad, ¿verdad? Y de hecho está muy relacionado también, se dice, con el tema de rinitis y todo esto, que también pudiera tener una leve relación entonces en esa parte.
Ujú. Melanie está haciendo preguntas. De hecho, tiene tres preguntas. Ujú, Melanie quiere saber si para reintroducir los alimentos, cuánto tiempo es válido el juego lúdico y las experiencias sensoriales con los alimentos, ya que a veces se demora en lograr reintroducirlos. ujú. Y no sé, ¿te leo las tres o vamos una a una? Vamos con la primera. Entonces, la primera era básicamente Reintroducir de los si podemos, alimentos, el juego ujú. lúdico. Ujú. Por lo menos para mí, el juego lúdico es completamente importante, porque claro, no es simplemente poner el plato enfrente y ya, ¿verdad? Uno también tiene que cumplir, digamos, su parte de poder apoyar también a esa parte al niño, al paciente, de que, mira, hacer un juego significativo, básicamente, de que, mira, esto es un brócoli, esto nos va a ayudar, nos va a hacer bien en la pancita y todo lo demás. Tratar de ayudarles en esa parte también. Siempre digo que esa es la parte como de terapia ocupacional, ¿no? De poder darles entonces esa confianza por medio del juego, de experiencia sensorial, de dejar que el niño juegue, que experimente, que toque el alimento, para que entonces también tenga la curiosidad de poder él mismo introducir. Ujú. Ok, y luego pregunta si los masajes intraorales con cepillos orales como Nuct o Bites, si tienen mucho que ver con la hipersensibilidad oral o los temas de discriminación. Por lo menos sí he visto avances con algunos pacientes con el tema de los NUCs, que son estos cilindros que tienen como textura nuevamente para hacer como masajes intraorales y todo lo demás. Sí he visto mejoría. No puedo decir que en todos realmente. Nuevamente, siempre viendo el plano individual va a depender si el niño lo tolera o no lo tolera, obviamente, pero que sea una herramienta necesaria, realmente no. Sí he visto avances, definitivamente, pero a veces hasta atrasos, de hecho, porque viéndolos desde la parte microbiológica, estos artefactos, estos juguetitos de morder, obviamente el niño lo va a salivar, lo va a babear, se va a acumular obviamente microorganismos ahí, puede que de repente lo tenga, por ejemplo, colgadito como un collarcito o lo pueda tener en el bolsillo y no se lave dentro de 1 o 2 horas, no se le dé el aseo pertinente y nuevamente vuelve y se mete esos microorganismos a la boca, Sí. que sí estaban en su boca, pero Sí. empiezan a crecer un poquito más, ¿verdad? Claro. Entonces, si lo vemos en ese plano microbiológico, puede ser también un Delicado. poquito Sí. delicadito, exactamente. Y bueno, y la última, que gracias Melanie, porque yo la iba a hacer, ¿qué pasa cuando te dicen que no quieren tomar el alimento y entonces ellos simplemente no quieren comer? Por ejemplo, en el caso de Mafe y de mi persona, que tenemos hijos grandes, adolescentes, que ya nos dicen, no, no quiero comer. De hecho, mi hijo tiene días así, los días de la semana de hoy come esto, hoy come lo otro. Entonces, cuando toca un alimento que no es de su preferencia, él elige no Ujú. comer. Entonces Melanie pregunta que cuando el padre le pregunta cuánto tiempo lo debo dejar de aguantar hambre al niño, Ay, entonces, sí, no, qué horror. o sea, que lo difícil que es hacerles entender sobre los sustitutos y cómo poder hacerlos, ayudarles a introducirlos en casa. Pero también cuando se tienen así niños grandes, ¿cómo podemos hacer como que, ok, la elección no es no comer? Por lo menos ahí, obviamente, yo personalmente no soy compartidaria de hacer pasar hambre al niño. Definitivamente no lo soy. Es una de las cosas que, por lo menos a mí en la universidad me enseñaron que el niño no hace dieta, en el sentido que no se le puede, digamos, quitar muchas cosas, obligar, ¿verdad? Que coma o que no coma. Eh, pero en esos casos, por ejemplo, cuando ya saben que un día le toca un alimento que no quieren consumir, si es un niño que nos puede explicar, si es un paciente que nos puede explicar el por qué, preguntémosles, mira, no te gusta, porque no te gusta, te sientes mal cuando te lo comes y vamos viendo entonces esa manera de ver cómo le podemos entonces introducir otra cosa en sustituto. De repente tal vez no le gusta cuando come pollo, pero quién sabe, tal vez puede aceptar un poquito más de pavo, puede aceptar un poquito más la codorniz, ¿verdad? Que también son aves, son carnes blancas, pero de repente también las puede aceptar un poquito más.
¿verdad? Buscar sustitutos parecidos dependiendo de qué grupo de alimentos estemos hablando, ¿no? Si son vegetales, tenemos miles de opciones. Si son carbohidratos, estamos un poquito, un chin más limitados. Si son carnes, un chin más limitados todavía. Pero siempre tratar de buscar y de incluir, ¿verdad? Al chico en esa toma de decisiones de, ok, veamos. ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué no te gusta esto? ¿Prefieres esto a lo otro? Vamos a ver qué forma podemos también entonces traer o buscar la mejor opción para el chico o el paciente. Ok, y bueno, y la última de Giselle, que ella pregunta si el niño toma enzimas correctas recetadas por un especialista, se ayudan a reducir el reflujo. ¿Y qué puede decir del consumo del arroz, Rebeca? Ok, con el tema de las enzimas, eso se le llama terapia de sustitución enzimática, que es cuando al paciente les hacen falta enzimas. ¿Que resuelvan completamente el reflujo gastroesofágico? No. El reflujo se puede deber por dos cosas. Por un alto índice de ácido estomacal, de ácido clorhídrico, como le conocemos, ya sea por alta concentración en el estómago o porque el esfínter del cardias, que es como le conocemos la boca del estómago, es sensible de que se abre, es un poco sensible a que pues en ciertas posiciones se tiene una leve abertura y por eso es que tenemos esa obviamente esa subida de ese ácido, ¿verdad? De ese reflujo que le conocemos. Entonces, que las enzimas ayuden realmente, no. No es una ayuda dirigida precisamente al reflujo gastroesofágico. Las enzimas se utilizan para otro tipo de condiciones gastrointestinales, que les puedo decir hoy por hoy que realmente, pues, no siempre son aliadas, muy poquitas veces, uno tiene que evaluar muy bien al paciente, pero no es realmente un tratamiento o una opción de ayuda, ¿verdad? Para ese paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Se utiliza básicamente cuando hay indigestión como tal, ya hablamos del tracto digestivo ya más bajo, ¿no? Ya del intestino grueso, del intestino delgado, que ya entonces no puede producir las enzimas necesarias para entonces absorber ciertos alimentos. Ahí es cuando realmente se debe utilizar las enzimas Sí. Y es digestivas, ¿no? delicado porque, por ejemplo, en mi caso, recuerdo que iba a la India y me dijeron, toma enzimas digestivas y tal. Me cayeron malísimo. O sea, Ujú. me tomé como 2 veces y sentía que el estómago se me inflamaba y dije, no, esto no. Entonces, de verdad, después aprendí que no. A lo mejor hay algo que me estoy tomando que no me cae bien y punto, ¿no? Mira, otra cosa, lo de la leche es un tema que preocupa porque culturalmente, sobre todo en nuestros países latinos, creemos que la leche es la fuente de calcio que necesitamos recibir. Entonces, ¿mito o realidad? Realmente la leche, señoras y señores, no es la fuente principal y más importante tampoco de los alimentos de calcio. No es el único alimento con el que podemos consumir calcio y no es tampoco el que tiene más calcio. De hecho, lo pueden buscar en internet, en cualquier lugar les va a aparecer. Una taza de brócoli tiene más calcio que 8 onzas de leche de vaca, Ujú, realmente tiene mucho más. Nosotros podemos encontrar calcio en muchísimos vegetales, realmente principalmente, que es la fuente un poquito más biodisponible que existen, y la cantidad de calcio que hay, por ejemplo, en las frutas y en otros tipos de alimentos no es tan alto, pero principalmente en los vegetales verdes, ¿sí? Entonces, de preocupación de que puedan consumir calcio que no sea por medio de la leche, realmente sí, ok, si tienen, no les voy a mentir, sin embargo, no es la principal. No es la principal y tenemos muchísimas otras opciones para poder darles eso. Y si, ujú, por ejemplo, necesitasen suplementación, también se le hace entonces la evaluación para poder dar la suplementación necesaria al paciente. ujú. Mira, también por otro lado, el consumo de arroz, porque entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos la opción del gluten, entonces decimos, entonces todo de arroz y maíz, que se había quedado el maíz también por ahí colgado. ¿Qué hacemos? Ahí también, por ejemplo, no les voy a mentir, hay situaciones, hay pacientes en las cuales el arroz y el maíz no les sienta bien, ¿sí? Recientemente hay estudios, y de hecho hay unos que no son tan recientes, son bastante anteriores, bastante viejitos,
en las cuales se declara que el maíz tiene un componente inflamatorio parecido al gluten que actúa prácticamente como si fuera una molécula de gluten en el intestino. Tal vez no todos son propensos a que ese maíz los inflame, tal vez no todos son propensos a que ese maíz, esa molécula que tiene los irrite y todo lo demás. Sin embargo, siempre uno tener cuidado realmente con el maíz. Y más porque la mayoría del maíz que existe en el mundo, tal vez en México, creo que ahí está el maíz negro, también el choclo peruano, son los que no están genéticamente modificados realmente. Tal vez uno puede encontrar como que hay unas chips de maíz sin modificación genética, pero realmente la mayoría, todas van a venir prácticamente am, de modificación genética del maíz. Y el arroz, sí también, por lo menos, sí es, digamos, como un alimento seguro en algunos casos. Sin embargo, también llevarlo al extremo de decir, ay, todo de arroz, ya también obviamente sí no es tan beneficioso. Pero también hay pacientes que son un poquito sensibles al arroz, de repente, y no quiero generalizar aquí, pero sí como para tomarlo en cuenta, para que ustedes puedan observar, de repente llevarlo un poquito a la práctica, ver cómo están los picos de energía de su hijo cuando le dan el arroz y cuando no le dan arroz. Igual dándole carbohidrato, igual dándole, por ejemplo, sus papas, ¿verdad? Sus yucas o sus plátanos, por ejemplo, que son el mismo tipo de almidón. Darle como esa diferencia. Hay algunos que son mucho más susceptibles a que de repente se pongan un poquito más hiperactivos, se pongan eh, un poquito más estereotipiados de repente, y cuando se les quita, se les va bajando un poco. No digo que esta sea la solución a quitar estereotipias, pero sí es un ejemplo que se ve mucho en cual se puede evaluar entonces si dejar o no dejar entonces el arroz. Mira, también nos Esta, preguntan acá si ah, Esther Romero nos pregunta si esta dieta funciona para los niños que comen todo triturado o a ir aceptando masticar alimentos. No, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un nene que solo toma sopas, solo toma cremitas así como, por ejemplo, todo molidito, se le puede hacer con los alimentos que le tocan el día. ujú. ¿Verdad? Se le puede dar su pollito, se le puede dar su zanahoria, su papa, todo combinadito como si fuera una sopa, y esos son los alimentos que le toca y van a rotar. Obviamente no nos vamos a quedar en esa etapa de alimentos en estilo puré. Obviamente no quiero que se quede ahí. Mi idea también es que pueda avanzar, porque eso también tiene que ver mucho con la parte tanto de la ilusión como del lenguaje. Si el niño no puede masticar, es difícil que pronuncie una palabra. Definitivamente, si no abre la boca por una comida, es muy difícil que la abra para una palabra. Entonces, se va entonces sí a adaptar, obviamente, esas sopitas, esas cremas, esos purecitos, obviamente, con los alimentos que le tocan el día, pero también con acompañamiento y vigilancia también se debe entonces realizar el cambio de textura. Obviamente todo paso a paso, obviamente todo de manera bastante tranquila, porque tampoco queremos tener al niño en estrés, ¿verdad? Que lo estamos obligando, pero Ujú. entonces sí, se debe hacer también esa transición necesaria. Aquí hay una pregunta también interesante, porque bueno, es algo que lo vemos mucho. ¿Cómo puedo romper el hábito de que se lleve muchas cosas a la boca, en especial los dedos, ya que no he logrado identificar si es eso lo que le provoca que viva constantemente con infecciones respiratorias o los asocio con el reflujo? Mire que yo asociaría más el reflujo con el Sí. tema de meterse las manos a la boca que con Y que las está infecciones comiendo, ¿no? respiratorias. Ujú. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me meto las manos a la boca y estoy salivando, significa que algo tal vez me está molestando, ¿no? Si está salivando mucho, puede ser entonces esa señal de reflujo. Y claro, consecuentemente, si me meto las manos a la boca, estoy tocando todas las cosas por todo lugar, obviamente me estoy dando microbios externos a la boca y obviamente eso me va a enfermar. Claro. ¿Cómo quitar realmente ese hábito de manera sencilla? Lo sigo descubriendo, realmente, lo sigo descubriendo. Nos Porque avisas. cada vez, Todas obviamente, las es como mamás. que, yo creo que es esto, creo que es lo otro, ok, hagámoslo. Pero luego viene otro caso más que es un poquito más complicadito, de que no, mira, con nada se deja de meter las cosas a la boca. Tratamos de ver qué puede ser orgánicamente, porque a veces puede estar relacionado con pérdida de minerales, deficiencias de vitaminas, y aún a veces hasta dando esos vitaminas, esos nutrientes, todavía siguen con ese tema. A veces también puede ser, ahí sí puedo decir que meramente por costumbre, puede Ujú. ser meramente por mala costumbre,
realmente, pero usualmente puedo decir que en la mayoría sí tiene que ver con algo orgánico, ya sea por una deficiencia o pérdida de nutrientes. Ujú. Ok. Y se debe evaluar. Y bueno, la última quizás para ya no quitarte más tiempo, bueno, que se nos quedó de que fue de las primeras, nos decían que muestras adicionales a la sensibilidad se pueden realizar. Se refiere como a exámenes, ¿no? Ujú. Sí, quizás. Por ejemplo, hay exámenes de microbiota general o especializados donde cual se puede medir, se puede ver cuáles son los microorganismos predominantes en la microbiota del paciente. Si, por ejemplo, hay un sobrecrecimiento de muchas bacterias, por ejemplo, proteolíticas, si de repente hay microorganismos que producen mucho sulfuro, producen mucho metano, ¿verdad? Para los pacientitos que de repente presenten SIBO, presenten muchos gases, muchos eructos, que presenten también, por ejemplo, reflujo relacionado con el Helicobacter pylori, nos vamos a dar cuenta si pueden entonces tener presentes estos microorganismos y ya entonces con atención médica se pueden ver un poquito más allá. Ujú. Entonces, cómo resolver este tema. Pero Ok. igualmente con ello está relacionado el tema de la alimentación, de que sí, con ciertas bacterias, ciertos microorganismos uno tiene que adecuar, ¿verdad? Tiene que adecuar que, por ejemplo, como les mencioné, con cándida yo sé que tengo que bajarle la frecuencia probablemente a la fruta. Le Ujú. tengo que quitar obviamente lo que es azucarado, definitivamente para eliminarlo. Ya poco a poco se va modulando porque tampoco es que lo vamos a dejar sin miel, sin su bananita, obviamente, porque obviamente yo prefiero, y creo que todos aquí preferimos que se coma eso a que se coma un caramelo. Claro, es un En definitivo, proceso, es un proceso. exactamente, Y exactamente. aquí están preguntando también si consume pocas cosas como nuggets y al hacer los cambios, los ingredientes nuevos de nuggets, si prefieren no Mira, yo vi algo bien interesante el otro día, que eran plátanos fritos, tajadas de plátano, Ujú. y los licúan después y queda como Ajá, empanado, como para sí, empanar, sí, con plátano, y me pareció buenísimo. Dije, oye, está genial esto. Dice este ¿Crema de maní? protocolo RetroTred se lleva a cabo conjunto con una nutricionista, ¿verdad? Sí. Preferiblemente sí, pero hay por allí en los podcasts de la doctora Dolly y también en el podcast de Miriam Gimal, que se llama El Autismo y yo, véanlo, suscríbanse a los canales porque ellas hablan profundamente de la dieta y dan muy buenas recomendaciones. Entonces, eso es importante. Luego, la crema de maní, que está intentando reemplazarlo por la Nutella. Y depende de la crema de maní, ¿verdad? Rebe, porque si es una crema de maní Y de la la del Nutella. súper, que vienen con aceite de no sé qué, y azúcar, no sé qué, ¿no? Es mejor que la hagan, hoy en día se consiguen más orgánicas, ¿verdad? En estos lugares que venden como cosas más naturales. Pero ¿qué sí, opinas tú sí. de eso, Rebe? Por lo menos para hacer la transición, obviamente, de poder dejar Nutella, dejar ese tipo de productos, ¿verdad? Que claro, probablemente saben muy bien, pero para sustituirlos por mientras, por algo un poco más simple, para que ese paladar se vaya adaptando un poquito, sí puede ser una buena opción, obviamente siempre viéndolo desde la parte, como siempre digo, individual. ¿Por qué? Porque tal vez posiblemente el nene sea sensible al cacahuate, sea sensible al marañón, a la almendra, por Sí, ejemplo, y sí. hay que verificar entonces esa parte. Pero sí es una buena opción en caso de que obviamente no muestre ninguna reacción ni nada por el estilo para ir poco a poco entonces sustituyendo. Porque aquí es cuestión de sustituir, básicamente. Buscar el sustituto, buscar la forma de adaptación para que el niño pueda entonces aceptar el alimento. Exacto. Mira, Gloribé está haciendo la pregunta, creo que estás compartiendo la página de Flora Salud, pero Sí. también podemos compartir la del podcast de Miriam, que es muy bueno, el de Miriam Gimal y el de la doctora Dolly. No sé cómo está el de la doctora Dolly, si es así tal cual, el de la doctora Dolly, el podcast de ella, eh, Sí, el de en Aflora, YouTube se encuentra como Flora Salud. Ajá, en YouTube, ¿verdad? sí. Búsquenlo, doctora Dolly, Aflora Salud en YouTube y les van a salir los programas y el de Miriam también, que es excelente, donde además hay muchísimos testimonios también de mamás y papás que van y cuentan cómo todo lo que han progresado sus hijitos. Entonces, pues yo creo que, no sé si los vas a colocar Sí, ahorita lo estoy buscando y si para poder no, compartírselos. se meten en YouTube y allí los pueden encontrar fácilmente.
¿Qué otra cosa te quería preguntar? Cuando no absorben la grasa, ya para terminar, por ejemplo, que son tan flaquitos, es por el tema también de la disbiosis, Rebe. Sí, por supuesto, puede ser por un tema de biosis. Hay veces que, por ejemplo, hay ciertos parásitos, de hecho, que pueden hacer que el cuerpo bote o excrete las grasas en las heces. Eso es un caso también de disbiosis, que haya mucho parásito, por ejemplo. Este, Eso por una parte. También, por ejemplo, de tanta disbiosis, de tantos microorganismos malos o tal vez pocos microorganismos buenos, se puede producir una permeabilidad intestinal por la cual entonces no se absorba la grasa y se excrete simplemente entonces en las heces. Y sí que sí puede estar completamente relacionado. Ok. Por aquí dice Susana que la Nutella la reemplazo con avellanas, que bueno, esto está buenísimo, con avellanas molidas y cocoa al 100%. No pasó. Sí, pasó. ¿Eso qué te parece a ti, Rebe? Ok, con las avellanas, mientras tanto, usted vea que esa nuez que usted está comprando, que la hace en casa, ¿verdad? O de repente que obviamente preferiblemente hacerla en casa, ¿no? Un poquito más saludable y un poquito más seguro en ese aspecto. Verificar que por lo menos esa avellana no tenga ningún hongo por encima, que usted la pueda lavar bien, preferiblemente dejar en remojo para que sea un poquito mejor digerido, ¿verdad? Que se simplifique un poquito más los nutrientes que tiene para que se pueda entonces absorber de mejor manera. No sería, digamos, lo más preferible por el tema de que, por lo menos con algunos pacientes, siempre tratamos de evitar lo que son las nueces, porque son muy propensos a aumentar oxalatos, cristales, por ejemplo, dentro de ellos. Y las nueces son uno de los principales actores en el aumento entonces, de los cristales. Por eso que siempre tenemos como un cuidadito bastante especial con ellas, porque sé que son una opción súper rápida, saludable, porque no les voy a negar, tienen unos ácidos grasos excelentes, ¿verdad? Para la salud, pero a veces hay que guiarnos también por la parte bioquímica, como les he mencionado, de que si me produce entonces oxalato, mejor evitar. Sí, y bueno, como ustedes lo están enseñando, no podemos comer lo mismo siempre. O sea, de vez en cuando está bien que te comas unas semillitas, está bueno, pero no agarrarlo como que todos los días voy a comer lo mismo, ¿no? Bueno, Correcto. mira, de verdad que te agradecemos infinitamente porque sabemos que ustedes están full allá en Panamá y que sé que te levantas súper temprano y todo. Te agradecemos por haber estado aquí. Si tienen algunas preguntas, pues con gusto nos las pueden hacer a través del chat de la página de Empoderatea, @Empoderatea en Instagram, y allí podemos contestárselas a ustedes. Si no, le mandamos la pregunta a Rebeca. Con muchísimo gusto, pero de verdad te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por toda la información que nos diste y todo lo que, bueno, facilitaste para nosotros, ¿no? No, yo a ustedes definitivamente les doy las gracias por la oportunidad, a todos por escuchar. Nuevamente mil disculpas por los problemas técnicos definitivamente, pero creo que la misión Lo fue que cumplida intentamos. definitivamente y creo que sí, definitivamente, pues esta información espero yo realmente que pues haya ayudado a todos los presentes y que sea de apoyo, que sea como yo digo, de provecho y que esto les ayude a poder investigar más, buscar más y pues pedir ayuda cuando necesiten y aquí estamos para apoyarles 100%. Buenísimo. El Instagram de nosotros, @Empoderatea, allí nos pueden conseguir. El Instagram de Aflora Salud, creo que es Aflora Salud, si no me equivoco, así tal cual. Y tus contactos, Rebe, también. Si por lo menos ahí para contacto directo conmigo, sí sería directamente entonces con Aflora Salud directamente. Excelente. Bueno, ojalá que pronto tengamos a la doctora Dolly. Estamos en eso porque necesitamos que ella nos guíe también un poco más en ese tema del microbioma y todo, que es tan interesante y tan importante que lo sepamos. Y a todos los papás, mamás que se unieron hoy, abuelitos, tíos, familiares, gracias por estar aquí, gracias por hacer sus preguntas y gracias por tomar interés porque los niños que son autistas y que nos tienen a nosotros necesitan que toda la familia se involucre de verdad y tenemos que estudiar y aprender. No nos queda de otra. Así que bueno, feliz noche. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Entonces, todos. Feliz noche. Buenas noches. Que feliz noche. descansen, Puerto Rico. Gracias. Chao, chao.